Hola chicos, bueno, esperando que estén todos bien. Eh, bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es trabajar el proyecto que estaba desarrollado con listas y sesiones. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer la conexión a la hacia la base de datos. Y lo que vamos a hacer acá es, bueno, primero ir el motor, ¿ya? Ojo, les voy a dejar el script de la base de datos en el portal, ¿ya? Entonces voy a comenzar creando esta base de datos, ¿ya? Entonces creo una tabla de usuario, una tabla de producto, ¿ya? Y a su vez voy a insertar dos registros. Entonces ahí tengo dos registros, dos, dos usuarios y tres productos. Ya, voy a realizar acá un select, ya, para comprobar que estén los datos. Ya, ahí están. Una vez que ya tengo cargado eso, ya, voy a ir entonces a trabajar con mi aplicación. Ya. Esta es, ojos de la unidad 3 está con las listas, ya, con las listas de las sesiones. Ya. Entonces voy a hacer algunos cambios, ya, con respecto al... Entonces, primero, voy a comenzar acá desde la clase, o sea, de la carpeta clases. Ya, voy a agregar un archivo. Entonces agrego este archivo que va a ser la clase DAO. Ya creé la base de datos, la tengo lista. Entonces creo la clase DAO. Ya, ahí está. Lo otro que voy a hacer acá es comenzar arriba diciendo using system. Aquí voy a trabajar con data.sql client. ¿Ya? Ahora, esa línea la dejo establecida porque, claro, vamos a empezar a trabajar con sentencias SQL. Por ende, es necesario. Ahora, voy a trabajar con algunas variables. Public SQL connection. Ya, la variable con va a ser igual a null. Ya, esa variable ya, nos va a servir para establecer la conexión. Ya, para eso nos va a servir esa variable. Lo otro que voy a hacer también es trabajar con otra variable de tipo SQL command, ya, que le llamo cmd, que básicamente esta variable es para esta variable es para establecer la sentencia SQL. ¿Ya? Entonces ahí lo que yo voy a hacer es ejecutar la instrucción de SQL a través del cmd. Y voy a dejar también de manera pública SQL Data Reader. Y el Data Reader, ¿ya? Esta variable nos va a permitir, ¿ya?, traer los datos. ¿Ya? Contiene básicamente los datos de una consulta o de una sentencia ejecutada en la base de datos. Entonces tiene el resultado. Ya, ese es al menos las variables que vamos a utilizar. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí se activó esto porque como estoy trabajando con sentencia SQL, lo otro que voy a trabajar también acá un constructor, ¿ya?, de la clase DAO. Ahí sí. Entonces, en este constructor, ya, le digo lo siguiente. Digo con, va a ser igual, porque voy a agregar la conexión, es igual a un new SQL connection,
¿ya? Y bueno, aquí tengo que establecer algunos parámetros, ¿ya? Parámetros como por ejemplo el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, eh, si es que tiene contraseña. Entonces, ¿de dónde voy a sacar todos esos datos? ¿Ya? Voy a ir acá al motor, les voy a enseñar. Aquí está el nombre de la máquina, botón derecho y voy a ir a propiedades. Entonces, acá tengo el nombre de la máquina, ¿ya? Aquí este dato es el que yo necesito. Esto lo voy a copiar. Entonces, acá me voy a la aplicación. Entonces, un parámetro que voy a trabajar aquí, ya, entre comillas, entonces les digo el data source, ya, le digo que va a ser igual y aquí establezco el nombre, ¿ya? Ese es un parámetro. El otro parámetro que voy a indicar acá, initial catálogo, ¿ya? ¿Y a qué se refiere, a qué se refiere eso? Es el nombre de la base de datos, ¿ya? Nosotros trabajamos acá o creamos esta base de datos, ¿ya? Que es sistema, ¿ya? Esta es la base de datos. Entonces, acá en el initial catálogo ya le estoy indicando con qué base de datos voy a trabajar y voy a especificar también la integridad, integrated security es igual a true. Ya. Esos son los parámetros que se trabajan para la conexión. ¿Ya? Entonces, el primero, el data source, ¿ya? Es el nombre del servidor. El initial catálogo, ¿ya? Es el nombre de la base de datos. Y el otro, integrated security, porque cuando uno se establece la conexión, ¿ya? Le estoy indicando ahí que va a trabajar con la seguridad, ¿ya? Entonces este parámetro siempre va en verdadero, por si acaso, ¿ya? Porque se establece una conexión segura, ¿ya? Es para eso. Ahora, si bien esta conexión podría fallar, entonces es por eso que lo que uno trabajaría es esta línea, ¿ya? Porque claro, si justo la máquina tiene otro nombre o tengo otro motor, o sea, otra tabla, o sea, perdón, otro nombre de base de datos, esto va a tender a caerse. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que trabajar? Una estructura, ¿ya? De try catch. Entonces, en esta estructura de try catch, ¿ya? Lo que va a hacer es tomar esta sentencia, ¿ya? La voy a sacar de acá y la dejo ahí, ¿ya? Entonces ahí está. Ahora, siempre debería estar ahí dentro de un try catch porque se puede caer, ¿ya? Ahora, aquí qué error voy a manejar, el SQL, ¿ya? SQL exception, ¿ya? Un error de tipo SQL. Entonces, si se produce un error, le voy a decir que environment, ¿ya? Environment.exit. Entonces, ¿qué es lo que hace? Detiene la máquina o detiene el servidor. ¿Ya? Ahí está. Ya, eso es con respecto a la conexión a la base de datos. Ya, ahí ya estaría listo, ya se conectó. Ya, ahora
vamos a empezar a hacer algunos cambios con respecto a la aplicación. Entonces, a ver, en el login, ya, vamos a comenzar con el login. Primero en el default. Aquí en el default ya no va a ser necesario todo esto. De hecho voy a ir borrando líneas. Por ejemplo, ya no necesito esto porque ahora ya tengo la base de datos. Solamente voy a dejar, ¿ya?, el redireccionamiento. ¿Ya? Ahí. Lo redirecciona al login. No es más que eso. Ahora voy a ir al login. Aquí voy a tener que realizar también algunos cambios. ¿Ya? Que de hecho, a ver, acá voy a trabajar con el usuario y saco la clase usuario. Trabajo con una lista. ¿Ya? La lista en sí, a ver, en el caso de acá ya no va a ser necesario tener una lista porque voy a tener que ir a buscarlo. ¿Ya? Eso sí. Por lo tanto, esta lista la voy a cambiar. ¿Por qué la cambio? Por la conexión hacia la clase DAO. Entonces aquí digo DAO, DAO D va a ser igual a un new DAO. ¿Ya? Ahí tengo la instancia y el constructor a la vez. Ya tengo todo al tiro, la instancia, ¿ya?, hacia la clase DAO. Y entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, esta validación ya no aplica, ¿ya? Porque claro, acá ya no voy a tener que recargar los datos desde la sesión, sino que ya no va. Lo que sí voy a tener que realizar después, ¿ya?, aquí cuando va a ser la comprobación, ¿ya?, ahí ya se acortó algunas líneas de código. Acá en el for each, ¿ya?, ese for each era porque tomaba la lista y la tenía que recorrer. ¿Ya? Eso es lo que tenía que yo hacer manualmente. Sin embargo, ahora lo que yo voy a hacer es generar acá un constructor. Claro, aquí. Entonces acá, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces aquí pregunto, si no hay errores, entonces que lo busque. ¿Ya? Y cuando lo busque, entonces esto me va a retornar, ¿ya?, lo voy a comparar y que me retorne, podría ser el nombre del usuario, ¿ya?, que sería ese, lo que tengo yo aquí. Entonces después podría preguntar, como ya estoy trabajando con la base de datos, entonces podría hacer eso. A ver, ¿cómo quedaría eso acá entonces? Entonces digo, de la siguiente forma. Voy a crear un usuario. U va a ser igual ya, U va a ser igual a un new usuario. Ya, y aquí entonces voy a crear el usuario con el root, el nombre, ¿ya?, y estaba mirando el otro es la contraseña, pass, ¿ya? Entonces tengo el root, el nombre y el pass. Pero alguien me puede decir, pero pucha, pero el nombre no existe, o sea, está vacío. Sí, está bien, pero solamente es para poder cumplir, para poder crear el objeto. ¿Ya? Este es un objeto que se está generando solamente para comprobar si ese root y esa contraseña son válidos. ¿Ya? Luego, lo que yo voy a hacer acá es ahora enviar estos datos hacia la clase DAO. Pero no existe el método todavía. Entonces vamos a ir primero a la clase DAO, vamos a generar el método. El método se va a llamar, ¿ya?, de manera, a ver, pública, public string, ¿ya?, le voy a entregar el nombre, ¿ya?, y le llamo buscar usuario. Ya, entonces, buscar usuario va a recibir este objeto usuario. Ya, ahora, una vez que busca el usuario, ¿ya? Entonces, tengo la función de buscar usuario.
Entonces aquí voy a trabajar con, como les digo, con una estructura de try catch porque se puede caer. ¿Ya? Puede ser que, no sé, pues si trato de insertar un dato que ya existe, o en el caso de acá, ¿se pueden producir errores de tipo SQL? Sí. SQL exception. Aquí voy a, en vez de detener el proceso, voy a colocar acá return. Ya, le digo que retorne el e.toString. O sea, para que tome el problema y lo retorne. ¿Ya? Ahora va a quedar en el nombre, pero no importa, porque ahí me va a servir para rescatar el mensaje que está aquí, que se está produciendo producto del error. ¿Ya? Entonces aquí comenzamos con punto open. Entonces ahí abro la conexión, después digo cmd va a ser igual a un new sql command. ¿Ya? Ojo, acá lo que yo voy a hacer es establecer la sentencia SQL. Entonces le digo select asterisco from, entonces de la tabla usuarios, a ver, tengo la duda, voy a revisar si usuario o usuarios, usuario, singular, y hay producto singular también, ya. Entonces, usuario, ya, donde, y aquí comparo, entonces digo, el root-usu va a ser igual, aquí el root como es un varchar, entonces va con comillas, después comillas dobles, después digo más más, y aquí digo u punto, entonces aquí estoy comparando el root, ahí. Lo otro que voy a hacer también acá, ojo, después de la comilla simple, ya después digo and, ya, and, y aquí voy a comparar entonces la contraseña, pass-usu, va a ser igual, ya, aquí también es de tipo varchar, entonces comilla simple, después comilla doble, más más, u punto, y aquí le digo pass. ¿Ya? Ojo, y después de establecer la conexión, ¿ya? Después aquí coloco coma y le entrego dónde está la conexión. ¿Ya? Si yo le entregué en la sentencia SQL, a continuación se le entrega la conexión para que se pueda hacer ejecutada esa instrucción. Ya, después de eso viene, en este caso porque voy a trabajar con el data reader para saber si esto se ejecutó correctamente o no, cmd.executeReader, ya, ahí se ejecutó. Ya tengo los datos almacenados, la respuesta en el data reader, y aquí pregunto, digo if dr.read, ya, entonces digo acá string, ya, el nombre va a ser igual a dr corchete comillas, entonces el nombre del usuario punto toString, listo. Entonces ahí está, saco el nombre, ya, lo convierto a una cadena de texto y lo guardo en la variable. Ya, ahí rescaté el nombre del usuario. Después, como ya no tengo nada más que hacer, entonces aquí digo con punto close, ¿ya? Y le digo que retorne, ¿ya? Retorne el nombre. Ya, ahí. Ya, ¿qué pasa si no lo encontró? Entonces va a llegar acá en el else, ¿ya? Y aquí lo que yo voy a necesitar también es cerrar la conexión, ¿ya? Entonces
cierro la conexión con .close y en el caso de acá return, entonces que retorne un nulo, ¿ya? Ahora, ¿por qué no queda, por ejemplo, aquí esa, para no repetirlo dos veces, dejarlo afuera? Ya, pero como está el return, entonces esto se ejecutaría antes. Y lo que sí siempre importante es que si bien me estoy conectando, también tengo que ir cerrando las conexiones. ¿Por qué? Porque si no podría generar un fallo de seguridad. O sea, dejo una conexión abierta y alguien podría capturar esa conexión y se eh, podría acceder a la base de datos, ¿ya? Entonces sería una falla grave de seguridad, ¿ya? Basta que exista un sniffer en la red y ahí estamos fritos. Ya, a ver, entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Retorno el nombre, ¿ya? Ahora, acá en el login, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente, digo, el nombre va a ser igual, entonces digo, d punto buscar usuario y le entrego el objeto. Ahí. Ahora, aquí lo que yo voy a hacer es preguntar. ¿Ya? Pregunto si el nombre punto len, entonces, si es... No, de hecho es más. Basta que yo diga si es distinto. De hecho es más fácil porque podría preguntar si es distinto de null. Si el nombre es distinto de null, ¿ya? Porque, ojo, si no lo encuentra, ni siquiera es necesario trabajar con el null, porque aquí me puede retornar un nulo. ¿Ya? Si no lo encontró, es null. Entonces aquí digo, ¿es distinto de nulo? Sí. Ah, ya. Entonces, ya, aquí, ojo, la sesión, esta se mantiene porque es la sesión del usuario para que se loguee, ¿ya? Claro, eso sí, pues, eso sí se mantiene, así que no cambia. El response.redirect, esto sí también se mantiene porque lo voy a enviar hacia la página, ¿ya? Así que por lo tanto, el cambio para poder hacer el login es solamente eso acá. Y entonces vamos a ejecutar esto. Ya, ojo, la contraseña del usuario es 123. Ya, la contraseña ahí es 111-1. O sea, el root. Ya, ya, entonces ahí nos está llevando a la página. Ahora el default ya no tiene mucha esa implicancia en que se ejecute o no. Ya, solamente he hecho el cambio hasta ahora con el login. Ahí está cargando. Ya, entonces acá voy a la casilla, ingreso al root 111-1, la contraseña 123, pincho enviar y ahí está. Me reconoce el usuario. A ver, veamos si voy acá, ya, o ingresar el root, pero ingresar una contraseña inválida. A ver, tomará. Me dice, el root y la contraseña no son válidos. ¿Ya? O sea, está tomando ya el dato, en este caso el usuario, desde la base de datos. ¿Ya? Bueno, entonces quedamos hasta acá, ¿ya? Con el video para el cambio solamente del login.